Estimados hermanos, es un placer para este servidor poder compartir con ustedes el repaso de la lección número 14, la última de este trimestre. Como ustedes saben, la lección se titula Gloriarse en la cruz. Hay personas que pueden gloriarse tal vez de lo que saben, de la sabiduría, de la inteligencia. Tal vez hay otras personas que pueden gloriarse de la riqueza o de el montón de propiedades o cosas materiales que puedan tener. Y hay unos más tal vez que puedan vanagloriarse de su fuerza, de su valentía. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, parafraseando al profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice que las personas no deberían de vanagloriarse o de gloriarse en la sabiduría que ellos puedan tener, en la valentía que ellos puedan demostrar o inclusive en las riquezas que ellos puedan amontonar, sino al que se debe de alabar, debe de alabarse en el conocimiento, ¿verdad? Y en el entendimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, al estar escribiendo hacia los de Galacia, generalmente él se apoyaba en un escritor o en un escribano, como se le llamaba en aquel tiempo. Él dictaba la carta y el escribano seguía cada una de sus indicaciones. Sin embargo, dice la lección que el apóstol Pablo al final de estas cartas acostumbraba a él poner algunos de sus escritos en letras más grandes para que sobresalieran sobre todo lo demás y de esa manera pudiera tener la importancia que él deseaba darle a este escrito. El apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, escribe algunas palabras en mayúsculas para hacer sobresalir esto que estamos diciendo. Él dice que si alguien se tiene que gloriar, debe de gloriarse en la cruz de Cristo Jesús. Jesús, cuando se entrevistó con Nicodemo, le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en una cruz para que de esa manera Él pudiera atraer a todos hacia sí mismo y poder dar la salvación que necesitaba esta humanidad doliente y pecadora. El apóstol Pablo también menciona que hay algunas personas que pueden gloriarse en lo que es la carne. Habían muchos dirigentes de Galacia que querían congraciarse con los dirigentes judíos y de esa manera ellos seguían insistiendo en que las personas tenían que circuncidarse para que de esa manera pudieran alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo insiste en que la circuncisión ya no tenía ningún valor ante Dios para poder alcanzar la salvación. Él enfrenta el evangelio con la circuncisión y no quiere decir esto que el apóstol Pablo estaba diciendo que las personas que no se circuncidaran pudieran alcanzar mayor gracia ante Dios, sino que simple y sencillamente él está diciendo que la circuncisión o la incircuncisión no funcionan delante de Dios como el antiguo pacto, sino que el nuevo pacto es a través de aceptar la gracia y el perdón ofrecido por Dios. Luego entonces el apóstol Pablo pasa a decirnos que si alguien debe de gloriarse es gloriarse en el Espíritu y en la cruz de Cristo Jesús. ¿De qué manera nos podemos gloriar en la cruz de Cristo Jesús? El apóstol Pablo también nos indica y nos dice que cuando nosotros buscamos acercarnos a Dios, cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros buscamos compartir estas buenas nuevas con otras personas, es cuando nos estamos gloriando en la cruz de Cristo Jesús. El apóstol Pablo también nos dice que hay ocasiones en que nosotros, al hacer determinados actos o actividades, estamos gloriándonos en lo que es la carne y no en la cruz de Cristo Jesús. Él dice también que es muy importante que nosotros pongamos los ojos en Jesús y en esa cruz que sirvió para que la humanidad entera pudiera alcanzar el perdón de cada uno de los pecados. Sin esa cruz no hubiera sido posible que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, puso mucho énfasis en que era necesario que Él padeciera
y que fuera crucificado para que de esa manera Dios pudiera aceptar ese sacrificio y Él pudiera estar y morir en nuestro lugar, para que ya no fuera necesario para cada uno de nosotros morir por cada uno de los pecados que hemos cometido. Hermanos, es importante entonces que nosotros hagamos énfasis en lo que el apóstol Pablo nos sigue diciendo en esta lección número 14 de este tercer trimestre del año. Dice también que al nosotros mostrarnos, al nosotros acercarnos, al nosotros tocar esa cruz de Cristo, entramos en una nueva creación. Y es precisamente ahí donde Pablo entonces se regocija al dar estas buenas nuevas. Es importante que cada uno de nosotros volvamos a nacer y de esa manera poder alcanzar lo que Dios desea, que es la transformación completa de nuestro carácter, de nuestras vidas, y de esa manera poder acceder a la salvación que Él nos ofrece. Dentro de esta parte también, el apóstol Pablo dice que la creación es algo importante porque renueva tanto el cuerpo como la mente, el espíritu y el corazón de las personas. Y de esa manera los hace aptos para reflejar el carácter y la vida de Cristo Jesús ante nuestros semejantes y ante quienes nos rodean. El apóstol Pablo también nos sigue diciendo que, sin embargo, llegar a ser una nueva criatura no es lo que nos justifica, sino que lo que nos justifica precisamente es que nosotros podamos fijarnos directamente en Cristo Jesús. Fijándonos en Él, no vamos a poder errar ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que vamos a ir por el camino que Él nos indica que nosotros sigamos. Ya en las anotaciones finales de esta hermosa epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo nos invita y nos dice que debemos de conservar siempre esto en mente, que es importante que debemos gloriarnos en la cruz de Cristo Jesús, no gloriarnos en la carne, no gloriarnos en lo que tal vez algunas personas pueden vanagloriarse, como decíamos al principio, en sus riquezas, en su sabiduría, en su valentía. No, simple y sencillamente el apóstol Pablo dice que si algo tenemos que gloriarnos, en algo tenemos que glorificarnos, es en la cruz de Cristo Jesús, que nos ofrece la salvación por toda la eternidad. Quiera Dios, hermanos, que al repasar esta lección podamos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y de esa manera tener presente siempre el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para la salvación de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Quizás seas un soltero, una soltera, o un casado, una casada, que en algún momento, al igual como yo, decidimos formar parte de un matrimonio y ahora una familia. Pero seamos sinceros, cuando sales del trabajo, ¿es tu ilusión llegar a casa? ¿Poder darle un beso a tu esposa, a tu esposo, abrazar a tus hijos? ¿O deseas quedarte más tiempo en el trabajo? El plan especial que Dios tiene cuando creó la familia era que pudiéramos disfrutar de ese círculo pequeño. ¿Sabes? Hay una autora que dice que Dios quiere que nuestra familia sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Por eso, en esta ocasión, en forma especial, quiero invitarte del 28 de octubre al 3 de noviembre de este año para que nos acompañes en esta dirección a un ciclo de conferencias titulado Familias en Plenitud. Tendremos momentos de reflexión, un momento de encuentro con Dios, pero también un encuentro especial como parejas. A través de los medios de comunicación, también estaremos transmitiendo este programa en vivo. Te esperamos. Dios quiere lo mejor para ti. Bendiciones.